Buenas noches, estamos en una edición más de Pedro Beltrán Informa y vamos a hacer un programa hoy especial sobre las mujeres de Mussolini. La semana pasada hablamos de las mujeres de Hitler y hoy del otro gran dictador del siglo XX y de su vida amorosa, que fue mucho más intensa que la de Hitler. Le gustaban mucho más las mujeres que a Hitler, al parecer. Bien, estamos con Moses Beltrán, en primer lugar, que nos va a hablar brevemente de Mussolini. ¿Cómo fue la infancia de Mussolini, Moses? La familia de Mussolini era de una clase muy baja, eran muy pobres. Su padre era un herrero, su madre era profesora en un colegio. Su madre se preocupaba mucho por la educación de Mussolini. Aunque no tuviera muchas notas, se preocupaba mucho. Ya. ¿Y cómo fue su juventud? Pues en su primer colegio era un estudiante medio. No era tan malo, pero era bueno. En su primer colegio, por pelearse con un compañero, le expulsaron del colegio. Sí. A otro le expulsaron por el mismo motivo. Sí. Luego tuvo que hacer el bachillerato como alumno externo. Sí. Lo hacía a las clases solo. Sí. Luego se sacó el título de profesor, fue profesor en un colegio y más tarde lo dejó. Y se fue a Suiza y ahí tuvo varios trabajos. Yeah. El que más hizo fue obrero y aparte de eso aprendió el alemán, Sí. que lo utilizó para hablar con Hitler, y el inglés. Muy bien. ¿Y cómo fue Mussolini, cómo empezó su carrera política? ¿Cómo se dedicó a la política? Entró en un partido, era muy buen miembro, en un partido de izquierdas. En sus primeras elecciones sacó 35 diputados, Sí. de los 500 que hay en el Congreso. Sí. Luego en las siguientes arrasó, Ya. 70%, Sí. y más tarde se cambió de partido a una extrema derecha, fascista, Ya. y con ese se hizo dictador, de un golpe de Estado se hizo dictador. Muy bien. Y se hizo dictador y hizo muchas cosas, muchos cambios, y hizo que el país fuese mejorando mucho. Estupendo. Y después, cuéntanos un poco cómo fue durante la Guerra Mundial su intervención. Pues antes de la Guerra Mundial estuvo la Guerra Civil en España. Sí. Y en la Guerra Civil estaba Franco. Sí. Hitler estaba aliado con Franco, como muchos saben. Y Mussolini Y también. Mussolini también. Sí. En Alicante, Sí. para Mussolini eran unas pruebas la Guerra Civil. Claro. Pues entrenó sus aviones Sí. y los envió a bombardear Alicante, en la plaza Gabriel Miró. Sí, y el mercado también. Sí, y murieron 350 personas en una hora, aquí en Alicante. Y eso fue como un ensayo para Mussolini para la Guerra Mundial. Sí, murieron más personas que en Guernica, ¿no? Sí. Lo que pasa es que Picasso no le pintó un cuadro a Alicante, es una lástima. Si nos hubiera pintado un cuadro nos habríamos hecho más famosos. Una pena. Luego, antes, Hitler estaba solo en la guerra contra Polonia y los demás. Pero Mussolini no se quiso aliar con Hitler porque Hitler había conquistado Austria. Sí. Y eso no le parecía bien a Mussolini. Pero cuando Hitler estaba ganando, tenía Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, pues quiso unirse a él, porque no, si iba a ganar, se unió. Pero justo cuando estaba perdiendo, ahí ya estaba peor estado Italia. Estaba perdiendo porque estaba contra Estados Unidos, la Unión Soviética, eran dos países y Japón contra Estados Unidos, Rusia y muchos más países, muy difícil. Luego a Mussolini le quitaron el dictador, hicieron un golpe de Estado a él y se puso el rey, se hizo presidente el rey. Luego Hitler entró en Italia, la conquistó otra vez para Mussolini, pero ya perdió Hitler la Guerra Mundial y a Mussolini lo cogieron, le dispararon, le mataron con Claretta Petacci, su amante, le dispararon y lo pusieron en una plaza central de Milán. Muy bien, pues lo has explicado muy bien, mucho mejor que lo harían muchos mayores. O sea que muchas gracias por tu intervención sobre Mussolini.
y hasta pronto. Seguimos con las mujeres de Mussolini y vamos a hablar ahora de Eda Mussolini. Buenas noches, Teodora, cuéntanos quién fue Eda. Pues Eda Mussolini fue la hija de Benito Mussolini y de su esposa Raquel. Eda Mussolini era una chica que le gustaba el deporte, pero su padre habría preferido que fuera un chico. Entonces ella actuaba como un chico, pero era la favorita de su padre, de todos sus hijos, sí. Y cuando era más mayor se enamoró de un judío, pero su padre no dejaba casarse con un judío, así que él aceptó haciéndole un suplente, que es el famoso... Un suplente quiere decir que le buscó un sustituto, más que un suplente, ¿no? Sí. Que se llama Galeazzo Ciano. Que tenemos aquí el libro de sus memorias, sí. Cuéntanos la relación que tuvo Mussolini con el marido de Eda, con Ciano. Bueno, al principio se llevaban muy bien y el padre de Eda pues le daba muchos puestos como ministros exteriores y muchos títulos, sí. Pero Ciano decidió enfrentarse contra Mussolini, sí. Para que ya no fuera primer ministro, sí. Y entonces lo mandó a ejecutar. Vaya. ¿Y qué pasó con Eda Mussolini después de la muerte de su marido y al terminar la guerra? Eda fue detenida en la isla Lidari y la encerraron 2 años. Y escribió un libro personalizado que se llamaba La mia vita, traducido al inglés como My Truth. Y uno de sus hijos escribió también otro libro que se llamaba El abuelo que mató a papá. Muy bien, pues lo has explicado fenomenal. Muchas gracias por estar con nosotros y hasta ahora mismo. Gracias a ti y a Información TV. Seguimos con las esposas de Mussolini y vamos a hablar ahora de la segunda esposa de Mussolini, de Raquel. Estamos esta noche con Vivian Gutiérrez. Llevas una camiseta de Mussolini, no se ve muy bien el nombre, pero ¿qué dice la camiseta? Es una frase muy famosa de Mussolini que dice que la inactividad es muerte. Está en inglés, pero... Yo llevo Railway Logistics porque Mussolini tenía fama de que consiguió que las cosas en Italia fueran puntuales, que los trenes fueran puntuales y que todo funcionara un poco como Alemania. Bien, cuéntanos un poco quién fue Raquel. Pues Raquel fue la esposa de Mussolini, la principal básicamente, porque Mussolini era muy mujeriego, sí. Eso ante todo, en el que se casó con una chica antes que con Raquel, sí. Que era Ida, su famosa aventura con Ida, en el que cuando Raquel se enteró de ese matrimonio, ella también exigió un matrimonio, porque ya tenía una hija con él. Sí. Entonces se casaron civilmente, sí. Y posteriormente tuvieron a un segundo hijo, que es Vittorio. Él se inició en su carrera política, sí. En el cual pues era... porque Mussolini no era religioso y odiaba la religión, pero su partido sí que era conservador. Entonces hubo un acuerdo con el Papa que hizo que se tuviese que casar de nuevo con Raquel, pero esta vez religiosamente. Raquel tenía un carácter muy fuerte, siempre eran constantes broncas con él, pero intentó nombrar la primera dama, pero por ese carácter y que no tenía una formación ni educación para ese puesto, lo cual ese puesto se lo dio a su hija. Su hija fue prácticamente su acompañante a todos los eventos oficiales. Como Mussolini no era fiel a su mujer, tenía muchísimas admiradoras, recibía muchísimas cartas de muchas admiradoras y él pues se podía permitir hacer una selección de admiradoras para acompañantes a eventos porque él era incapaz de, eso decía, que era incapaz de dormir sin estar con una mujer. Raquel era consciente de esas infidelidades, pero según ella, como no había sentimientos, lo toleraba.
lo cual a Raquel le dieron una visión de modelo de mujer de casa, porque al no poder ir a los eventos oficiales se quedaba recluida en casa cocinando y en casa. Claro. Entonces, después de ese modelo de perfecta mujer y esas cosas, la cosa es que Mussolini después lo encarcelaron. Claro. O sea, después de fue derrocado por un golpe de Estado, lo encarcelaron, cosa que Raquel perdió todo contacto con él. Yeah. Pero fue liberado por las tropas de Hitler. Vaya. Entonces, él, después de salir de la cárcel, retomó una vieja relación con Claretta, en la cual Raquel se enteró y fue a visitar a Claretta y decirle que se fuese, que no... Sí, es un episodio descrito espléndidamente en esta serie de Mussolini, y esta también. Porque le dieron un ataque de celos terrible a ella, lo cual Claretta, muy digna a ella, le dijo que no se iba a ir. Que le enseñaba las cartas que le escribía Mussolini a ella, y Raquel se dio cuenta de que ahí sí que había un sentimiento, sí que había una relación entre ellos, que a pesar de la juventud de Claretta, sí que estaba muy enamorada de Mussolini, el cual Raquel cogió una depresión tremenda, y cuando cogieron a Mussolini, bueno, los dos los cogieron a la vez. O sea, sí, prácticamente sí que lo cogieron con un juicio rápido para ejecutarlo y eso. Quien estuvo allí para acompañarlo no fue Raquel, fue a su encuentro Claretta, que era consciente de que iba a ser un suicidio para ella, porque los juzgaron a los dos y los colgaron en la plaza. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Vivian, lo has expuesto estupendamente, gracias por estar con nosotros y nos vemos la semana próxima. Gracias. Hasta luego. Seguimos con las mujeres de Mussolini. Vamos a hablar de la primera esposa de Mussolini, de Ida. Estamos esta noche con Ángela Aquiles. Cuéntanos, por favor, quién fue Ida. Ida fue la primera esposa de Mussolini, aunque cuando Mussolini accedió al poder borró todos los registros de su primer matrimonio y luego se casó con Rachel, su segunda mujer. Rachel o Raquel en castellano, pues lo diré así para que sea más sencillo. Ida conoció a Mussolini cuando este era pobre y no tenía recursos. Él trabajaba en Suiza como obrero, donde había aprendido a hablar alemán e inglés, y tenía un gran poder de oratoria y era muy encantador, por eso Ida se enamoró muy rápidamente de él. Pero bueno, no era correspondido por Mussolini, este solo la quería por motivos económicos y consiguió sacarle todo su dinero para fundar un periódico. O sea, al revés de lo que suele ocurrir, ¿no? Normalmente las mujeres son las que nos sacan a los hombres y aquí al contrario, ¿no? Bueno, los matrimonios por interés no entienden de condición ni de sexo. Bueno, yo creo que estadísticamente es más así que de la otra manera, pero en fin. Bueno, el caso es que Ida tampoco era muy rica, simplemente tenía un negocio que funcionaba bien y lo que hizo fue vender su casa, vender su negocio y liquidar todas sus cuentas para dárselo a Mussolini. Mussolini con este dinero fundó su periódico, que le sirvió de plataforma esencial para iniciarse en la carrera política, y luego abandonó a Ida con un hijo. Se casó con ella, tuvieron un hijo llamado también Benito Mussolini y la abandonó por Raquel, su segunda esposa, y borró todos los registros relativos a este matrimonio. Bueno, la abandonó, simultaneó las dos relaciones, porque estaba con Raquel antes que con Ida. A este hombre le gustaba tener dos a la vez, o varias a la vez, vamos. Sí. Así es, de hecho cometía bigamia porque todavía no se había divorciado de Ida cuando se casó con Raquel. Pero bueno, Ida quiso reclamar su situación y no paraba de hacer protestas y cada vez montaba más escándalo, así que lo que hizo Mussolini para no perjudicar su imagen como director de periódico, incluso ya había empezado su carrera política, lo que hizo fue meterla en un manicomio. No tenía ningún motivo porque ella no tenía ninguna... Un poco bruto. Sí, bueno, fue una medida expeditiva que no... Bueno, era simplemente para callarla y, exacto, para no perjudicar su reputación. Y bueno, más tarde también su hijo le fue retirada la custodia y se encomendó su educación a terceras personas. Además se le cambió el apellido, en vez de Benito Mussolini le llamaron Benito Dassler, con el apellido de la madre. Y también este niño cuando creció
pues empezó a hacer sus reivindicaciones, le contaba a todo el mundo que su padre era Benito Mussolini y bueno, nadie podía negarlo porque se parecía muchísimo, incluso imitaba sus gestos. Así que lo que hicieron fue también internarlo en un manicomio y nadie decía nada, porque claro, no podían perjudicar ni decir nada en contra de Mussolini. Así que este niño creció allí en el manicomio ya a la edad de 27 años, en 1942, comenzó a perder salud y finalmente murió. Si hubiera esperado a lo mejor 3 años más a que terminara la guerra, si hubiera aguantado, quizás su fortuna hubiera sido otra. Muy bien, pues muchas gracias Ángela, lo has explicado muy bien. Tenemos una película excelente, de amplísima recomendación, que es Vincere, que trata justo de esta misma historia, este episodio histórico de la vida de Mussolini con Ida. Gracias una vez más. Gracias a vosotros y a Información TV. Seguimos con la serie de las mujeres de Mussolini y estamos con la última de las mujeres y la más famosa de todas, con Claretta Petacci. Elena Bleda está esta noche con nosotros. Muchas gracias por venir. Cuéntanos, por favor, quién fue Claretta Petacci. Claretta Petacci fue la mujer más importante de la vida sentimental de Mussolini. De hecho, fue el único amor verdadero de su vida. Y fue la mujer, junto con el que se suicidó, con la que se suicidó Mussolini, en un intento de suicidio muy parecido al más que intento, éxito, porque no fue intento. Sí, pero bueno, por parte de Claretta, que fue como si firmara un acuerdo de suicidio. Muy parecido al de Hitler. Muy parecido al de Hitler junto a Eva. Y en fechas casi simultáneas, sí, porque 28 de abril del 45 uno y 30 de abril y el 30 del otro. Eva Sí. y Hitler. Espectacular, sí. Sí. Bueno, pues y con diferencias de edades también muy similares, sí. Bueno, creo que Mussolini era más todavía la diferencia, ¿no? Porque Mussolini era más mayor que Hitler, vamos. Sí, justamente le iba a decir ahora que cuando se conocieron, Claretta tenía 17 años y él tenía 47. Había una diferencia de edad de 30 años. Y además con 17, no está mal, ya. Porque si es 30, bueno, en fin, en cualquier caso 30 son muchos, pero con 17 parece que suena más espectacular, sí. Fue un amor a primera vista, puesto que Claretta tenía planes de boda que llevaría a cabo en unos meses, pero cuando conoció al dictador se quedó prendidamente enamorada y los anuló. Además, personalmente, ella misma le escribió una carta ofreciéndose como amante. Y a cuya oferta pues Mussolini aceptó encantadamente. Claretta Petacci era una mujer muy diferente a la esposa de Mussolini. Y procedía de una familia de médicos, su padre era médico, del cual adquirió una educación exquisita. A pesar de que era una mujer muy preparada y muy inteligente, siempre se mantuvo al margen en lo que se refiere a cuestiones políticas. Y siempre supo muy bien cuál era su papel en la vida de Mussolini. De hecho, nunca le exigió que abandonase a su mujer. Ella era plenamente consciente que eso no era posible y adquirió su papel de amante. Bien, pues ellos dos se veían en un piso que Mussolini le había puesto en Roma, a Claretta. Y además de su relación íntima, sus encuentros sexuales, compartían ambos la afición por tocar el violín. Ambos sabían tocar el violín. Sí, porque es poco sabido que a Mussolini le gustaba mucho la música también. La se ópera conoce lo de Hitler, se conoce mucho. Sí, he traído varias óperas de Puccini, que era un compositor de la misma época, y Puccini fue además un compositor muy partidario de Mussolini, porque es de la misma, coinciden, le encantaba, me refiero que a Puccini le encantaba Mussolini y a Mussolini le encantaba la música de Puccini. Sí, comparten muchas cosas Hitler y Mussolini. Bueno, y cuando Tocaba el violín con Claretta, sí. Sí, cuando Mussolini fue arrestado tras el golpe de Estado en Italia, su relación se vio interrumpida porque las tropas italianas, fieles a los aliados, lo encarcelaron y nadie sabía su paradero. Su paradero era desconocido, hasta que posteriormente las tropas de Hitler lo liberaron y lo trasladaron a Alemania. A finales de 1944, cuando ya era clarísima que la guerra estaba perdida para los alemanes y para Mussolini, este regresó a Italia y fue entonces cuando Claretta lo buscó, personalmente fue ella.
En esta época los alemanes le concedieron a Eva una casa, una vivienda que no distaba mucho de la residencia de Mussolini. Y fue entonces cuando se reanudaron los encuentros esporádicos y aparte se acrecentó muchísimo más la relación sentimental. Entonces Raquel, su mujer, que no tardó mucho en enterarse que el amante de su marido vivía a escasos metros de su casa, fue personalmente a hablar con ella. Y esta conversación... Esa escena está aquí, es preciosa, la serie esta de Mussolini, también la que tengo más abajo, pero en esta particularmente se relata con exactitud la escena que estás diciendo. Bueno, y esta conversación posteriormente se la contaría a su marido Mussolini, y es muy anecdótico porque lo que más le sorprendía fue darse cuenta que esta relación no se limitaba a encuentros esporádicos sexuales, sino que trascendía más allá. Ella decía que había visto en los ojos de ambos un amor verdadero y que aquello la torturaba enormemente. Entonces, ante esto, Mussolini le dijo que le prometió que iba a dejar a Claretta, pero realmente con este abandono lo que pretendía era protegerla, puesto que la guerra había acabado para ellos y sabía que pronto su cabeza tendría precio. Y aparte, pues todos los que lo acompañasen. Entonces fue a hablar con Claretta, le dijo que la abandonaría y que aparte la estaba esperando a ella y a su familia un coche con destino a Milán, donde les esperaba un avión para llevarlos a España porque era un lugar seguro. Claretta, que nunca se opuso a ninguna consideración de Mussolini, le dijo que vale, que si esa era su decisión, que la aceptaría, pero que también le hizo saber que lo que ella realmente deseaba era quedarse a su lado, aunque le costase la vida. Bien, pues, bueno, ante esto Mussolini la obligó a marcharse, etc. El 25 de abril de 1945, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en Europa, Mussolini parte de Milán hacia Suiza para refugiarse. Y 2 días después, el 27 de abril, una patrulla de partisanos detuvo un convoy de la Wehrmacht en el que se encontraba Mussolini. De las fuerzas alemanas, sí. Exactamente, en el que se encontraba Mussolini. Y claro, lo identificaron y enseguida iba disfrazado de alemán completamente, pero lo pillaron. También precioso el relato de esa escena en esta serie de televisión. Evidentemente. Bueno, Claretta, que nunca cogió ese vuelo hacia España, cuando se enteró que este estaba detenido en el ayuntamiento de Dongo, fue allí, se identificó, pidió que quería permanecer arrestada con él y bueno, esto fue un suicidio claramente. Luego, como han comentado, lo llevaron a la plaza de Loreto de Milán. Muy bien, pues lo has expuesto muy brillantemente. Muchísimas gracias por una exposición tan inteligente y tan bien hecha. Y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar con nosotros. También muchas gracias a todos ustedes por seguirnos en estos programas y les esperamos en Pedro Beltrán Informa la semana próxima. Gracias.